Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la teleconferencia Roles y mensajes para consolidar la movilización social para IEPI. Nuestra invitada en la tarde de hoy es Paola Andrea Henao Tortúa. Ella es periodista y comunicadora y nos va a estar hablando de ese tema más o menos durante unos 40-45 minutos. Finalizada la exposición, vamos a tener un espacio para que ustedes, si tienen dudas, las entremos a resolver. Esta teleconferencia es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Universidad de Antioquia. Sean todos bienvenidos. Mm. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta teleconferencia. El tema que vamos a tratar es roles y mensajes para consolidar la movilización social para la estrategia IEPI. Vamos a basarnos en el modelo de comunicación COMBI. Ya en la anterior teleconferencia habíamos explicado de qué se trata este modelo de comunicación, por lo tanto los conceptos que vamos a manejar están muy en el sentido de este modelo de comunicación. Muchas gracias a todos por la asistencia. Vamos a disponer más o menos de 40 a 45 minutos y al final abriremos un espacio para que puedan hacer las preguntas o los comentarios que ustedes así lo consideren pertinente. Mi nombre es Paola Andrea Henao, yo soy periodista de la Universidad de Antioquia y en este momento soy asesora contratista de la Secretaría y de NACER. La idea entonces, o el objetivo principal de esta teleconferencia es evidenciar cuáles son esos factores que se necesitan para consolidar el equipo de trabajo con el cual vamos a articular las acciones comunicativas y el plan de acción para la implementación del plan comunicacional para la estrategia IEPI y cómo debe ser, cuáles son esas características y esos conceptos por los cuales se deben articular los mensajes para el plan comunicacional que permita el empoderamiento de la estrategia IEPI. Entonces, iniciamos con que la comunicación inicialmente o en sus principios estaba muy relacionada con ese acto íntimo donde el médico en el momento de consulta daba esos consejos o esa educación, por decirlo de alguna manera, al paciente, pero era un acto unidireccional. Aún sigue conservándose esta dinámica, pero con el transcurrir del tiempo se vio que los medios de comunicación tenían también que recobrar un papel protagónico en este acto comunicativo y en la difusión de los mensajes, es decir, no todas las personas van a asistir al centro a un centro o a una consulta, por lo tanto las personas que no asistan entonces se perderían de la información. De igual manera, este tipo de comunicación se enfocaba más hacia digamos, el tratamiento, era una relación mirada en el sentido curativo y más centrado en la enfermedad. Con el pasar del tiempo, entonces se dio la importancia y se dimensionó que los espacios de participación necesitaban de otras estrategias donde esa misma información que era suministrada en los sitios de consulta, pues también debía llegarle a más población y que la idea no era, también tenía que incluir, si bien era prudente y pertinente hacer en sentido curativo, también era importante hacerla más hacia la cultura de la prevención y la promoción de la salud. En ese sentido, entonces, es importante
que incluir a la comunidad, incluir a la mayor cantidad de personas en la toma de esas decisiones, en la toma y en el diseño de esos mensajes y es necesario empoderar a la comunidad para el fortalecimiento de ciertas estrategias. Por ejemplo, en el caso de la estrategia IEPI, de las prácticas claves, y de la manera en la que nosotros podamos articular el equipo de trabajo y en la manera en que nosotros podamos llegar y diseñar esos mensajes es la manera en la que esa comunidad se va a poder empoderar y va a tener ese cambio o comportamiento esperado que obviamente se va a ver reflejado en unos perfiles epidemiológicos tendientes más hacia una población saludable. Entonces, las estrategias de comunicación y la educación para la salud integral de las familias de la comunidad con base en estas prácticas podrán fortalecer su capacidad de brindar mejores condiciones de salud y lograr que estos niños y niñas se conviertan en adultos sanos, productivos y que hagan sostenible el desarrollo local de su país. Es decir, no solamente es informar, sino hacer algo con lo que lograr que se logre hacer algo, valga la redundancia, con lo que se sabe y con lo que se conoce, generar un comportamiento y generar un cambio. Entonces, a la hora de elaborar un plan comunicacional para el empoderamiento de la estrategia IEPI, y siguiendo el paso a paso que nos sugiere el modelo comunicación Combi, el primer punto o el primer paso que debemos desarrollar es armar un equipo de planificación multidisciplinario. Este equipo, es decir, debe ser multidisciplinario porque las acciones de comunicación en este sentido no van a ser solamente una actividad determinada por los profesionales de la comunicación o por los profesionales de salud. También se necesita que hayan otro tipo de saberes, otro tipo de profesionales, ojalá de todas las áreas, que también se incluya a la comunidad, que se incluya, digamos, a todos los actores sociales. Más adelante vamos a definir como qué es un actor social clave para que hagamos como un consolidado de los distintos puntos de vista y de todas las aristas que puede tener un problema o una necesidad identificada, y se pueda lograr determinar cuáles son entonces los objetivos conductuales. Este es un término en el cual hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos de objetivo conductual, cuando hablamos de conducta, porque no es en el sentido impositivo, no hay que entenderlo en el sentido impositivo, sino más en el sentido de empoderamiento, es decir, hacer un acto que la gente reflexione, que la gente se apropie y que genere un comportamiento positivo. También es necesario, con este grupo multidisciplinario, hacer las revisiones de los resultados de la investigación, hacer los resultados de revisar los resultados de las investigaciones, y vamos también a dirigir las pruebas previas de la práctica, los mensajes y los materiales, es decir, vamos a hacer unas pruebas piloto y vamos a hacer una validación del material y de todos los mensajes que vamos a realizar para el plan comunicacional. Se van a hacer el diseño de las estrategias de comunicación y movilización y se van a hacer las evaluaciones de las actividades ejecutadas. En este sentido, entonces, esa calidad de personas que van a ingresar o van a formar este equipo multidisciplinario deben de tener algunas características. Deben ser personas sensibilizadas en la estrategia IEPI, deben de tener un conocimiento, deben de tener cierta posición que les permita incidir en la formulación de ese plan comunicacional, deben de tener compromiso y sobre todo pues les debe gustar lo que se va a realizar y deben de tener el compromiso sobre todo. Es importante, como se trata de un trabajo integrado y que con miras a impactar sobre una comunidad específica, no dejar por fuera
a los integrantes de esa comunidad en este proceso de planeación y en, digamos, la articulación de ese equipo. Porque finalmente ellos son los que nos van a validar, nos van a dar el punto de vista desde esa comunidad a la cual le van a llegar los contenidos, las estrategias y las acciones comunicativas. En ese sentido, entonces es importante que se desarrolle que este equipo logre tener una sinergia de trabajo de tal manera que se pueda desarrollar con un enfoque local y participativo para abordar los problemas de salud y teniendo en cuenta las características del medio ambiente. Es decir, podemos incluir entidades externas que no sean propias del municipio, de la localidad, pero que sí tengan un conocimiento suficiente de cuáles son las características de esa comunidad o esa zona donde nosotros vamos a implementar nuestro plan de comunicación y vamos a hacer esas acciones comunicativas para el empoderamiento de la estrategia IETI y pues mejorar y esas acciones que están diseñadas para mejorar o dar solución a ese problema o necesidad identificada. Entonces, son muchas las personas que pueden ingresar a formar o las que pueden ser susceptibles de formar este equipo multidisciplinario. Es necesario entonces que que estos trabajen de manera conjunta, de manera ordenada, de manera coordinada, sistémica y que todos tengan posibilidad de participación en todos los niveles. Se deben organizar una serie de comités dependiendo de digamos, las funciones que se vayan a desempeñar y que todos estén de acuerdo en cuál es el problema o necesidad identificada que se va a trabajar y se hagan las discusiones necesarias en ese equipo. Entonces, para poder consolidar esa, digamos, dinámica de trabajo, es importante que se definan o se resuelvan las siguientes preguntas. ¿Quién dirige el programa? ¿Quién determina cuáles deben de ser los objetivos? ¿Quién elige qué clase de medidas de control son las que se van a utilizar? ¿Quién decide cómo se van a promover estas medidas? ¿Qué función desempeñan los otros grupos o las personas que inciden, que no, digamos, están de lleno en todo el proceso de planeación? Y para eso se deben determinar dentro de ese equipo de trabajo unos roles específicos, la coordinación y las actividades que se van a designar a cada uno de los integrantes debe ser valorando cuáles son sus fortalezas, teniendo en cuenta cuál es su habilidad y, digamos, cuál es su especialidad dentro del tema para, para poder, digamos, lograr el objetivo que es que se pueda hacer un buen plan de acción comunicación para el empoderamiento de la estrategia IEPI. Entonces, no debe ser de manera improvisada, debe ser de una manera organizada y otro aspecto que es importante tener en cuenta digamos, en la coordinación y en la designación de estos roles es que deben ser personas que tengan la disponibilidad y que se puedan reunir periódicamente para hacer la valoración, los ajustes y las modificaciones que durante el proyecto o el plan comunicacional pues así lo requiera. Entonces, también en ese sentido es importante tener en cuenta que estas personas que vayan a conformar el equipo multidisciplinario pues tengan cierta disponibilidad para desplazarse o que pertenezcan a la zona. Entonces, ¿con quién hacer equipo? Es un término muy común cuando se formulan estrategias de salud o se diseñan planes de acción o planes operativos, el término de actor social. Los actores sociales, como se está entendido, son individuos u organizaciones líderes que en la estructura social pueden formar parte y que desde su posición pueden influir en la percepción de los hechos y pueden también incidir en la toma de decisiones. En la vida cotidiana de la localidad o de
digamos, el contexto en el cual nosotros nos vamos a desenvolver. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes son los actores sociales con los cuales nosotros podemos hacer una sinergia de trabajo para elaborar un plan comunicacional para el empoderamiento de la estrategia IEP? Básicamente serían casi que los mismos actores sociales con los cuales nosotros vamos a formular y hacer las acciones de trabajo para el plan operativo de la estrategia IEP, pero en este sentido y en especial para la formulación de las acciones de comunicación y el diseño de la estrategia comunicacional para IEPI, necesitamos, además de incluir las organizaciones y asociaciones locales, las empresas privadas, las instituciones, el gobierno central, los gobiernos locales, los líderes, necesitamos involucrar medios de comunicación y a la comunidad. Es decir, cuando hablamos de medios de comunicación, no solamente nos estamos refiriendo al comunicador de la Dirección Local de Salud o al comunicador de la alcaldía o a un profesional universitario que posea este título. También pueden ser esas personas que dentro de nuestra localidad, dentro de nuestro municipio, hacen acciones de difusión. Entonces, el de la emisora, los de la casa de teatro, los de los grupos de teatro, los maestros, puede ser el sacerdote o de los otros grupos religiosos, las personas de la comunidad, porque también uno de los factores importantes de la comunicación, que también podemos utilizar estrategias de comunicación masiva, también es necesario que se haga o se fortalezca el voz a voz. Entonces necesitamos incluir a esos actores sociales, esos representantes de la comunidad que nos permitan hacer la promoción, digamos, más directa o con unas familias con unos grupos más cercanos, para replicar los mensajes con los cuales nosotros queremos llegar a la comunidad. Estas personas, entonces, ¿qué características, estos actores sociales, qué características necesitamos? Son como unos requisitos mínimos para poder entrar a formar parte de estos equipos de trabajo. Entonces, que tengan un conocimiento en el tema, que tengan pertinencia para formar parte del grupo, o sea, que tengan pertinencia, que tengan alguna especie de formación o de conocimiento y que estén dispuestos y en sintonía para trabajar y comprometidos pues, para trabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea un equipo que se pueda reunir, que sea un equipo dinámico, que sea un equipo que sean personas que permitan o que entiendan los roles de liderazgo de algunas personas y que permitan como esa armonía en los equipos de trabajo. ¿Por qué es importante entonces hacer este tipo de planificación y conformar estos equipos de trabajo que sean multidisciplinarios? ¿Y por qué es importante hacer la planificación participativa de las estrategias de comunicación para la salud? Porque es necesario que el problema o necesidad identificada sobre el cual vamos a estructurar nuestro plan de comunicación esté analizado desde diversos puntos de vista, no solamente desde una visión del sector de salud o solamente desde las acciones desde los profesionales de comunicación, sino que se consideren otros puntos de vista que de alguna manera pueden ser las barreras por las cuales ese comportamiento o ese problema se sigue presentando o esa necesidad no se ha resuelto. Y porque de esas conversaciones y de esos acuerdos o consensos que se hagan para identificar cuáles son las aristas que pueda tener ese problema o necesidad, pueden salir unas soluciones que se pueden amoldar con el aporte de cada uno de los integrantes del equipo. Porque al incluir también, en la elaboración y en el diseño de estos planes comunicacionales a un grupo más amplio, se puede generar más responsabilidad y también se genera una cercanía y un compromiso, porque la gente se va a ver identificada a la hora de
de la implementación o la ejecución de esas acciones comunicativas. Y porque necesitamos que también se miren los diversos ángulos y se analicen las diferentes facetas por las cuales se puede ver o que pueden influir en que se siga generando ese problema. Cuando solamente lo analizamos desde un punto, es muy probable que esas otras dimensiones que no son tenidas en cuenta son las que impiden que se genere ese comportamiento. Y porque de alguna manera en la estrategia o en el modelo Combi de comunicación, pues también se favorece o se motiva para que se haga un manejo adecuado de los recursos, y en la medida en que más personas estén involucradas, pues digamos que se puede de alguna manera distribuir las cargas pueden ser financieras y de responsabilidades entre las personas que participan. No solamente recaen en un grupo pequeño, sino que pues entre más personas participen, pues es más fácil elaborar un plan de acción con unos responsables, y que esos responsables de cada una de esas actividades, pues al tener, digamos, menos carga o menos responsabilidad, pues se pueda cumplir de manera más efectiva y más eficiente la actividad o la acción que, digamos, a cada uno le toca. Como les había contado, entonces, en la estrategia Combi, es una estrategia que se ha manejado en el tema de la prevención y del manejo del dengue. Entonces, este ejemplo que les traigo acá es un ejemplo que se hizo de una intervención que se hizo en El Salvador, y nos explica más o menos cuáles son esas acciones, cuál es el rol y cuáles son como las funciones que debe desempeñar cada uno de esos actores sociales que integran el grupo multidisciplinario que va a implementar o trabajar el plan comunicacional. Entonces entre las funciones y actividades van a ver que ahí se repite la palabra dengue, pero como les explico, se está adaptando estamos implementando el modelo Combi, que ha sido desarrollado ampliamente para el manejo del dengue, y pues estamos trabajándolo acá. Entonces no hay digamos, no hay una referencia directa a la estrategia IEPI, pero se puede adaptar. Entonces, vemos que hay actores sociales que vienen desde el gobierno central, hay entidades autónomas, o podrían ser entidades privadas, los gobiernos locales, los líderes de cada localidad o municipio. Aquí caben juntas de acción comunal, madres comunitarias, la comunidad, representantes de la comunidad también, los medios de comunicación, organizaciones y asociaciones y empresas privadas. La idea es que cada uno deben hacer un trabajo sinérgico, deben estar articulados, pero cada uno debe estar definido en cuáles son sus funciones y qué es lo que deben hacer, o sea, hasta dónde es el alcance de lo que deben de realizar, y que entender que estas actividades son complementarias, o sea, que cada rol complementa al otro, y que si uno de esos es como un engranaje, que si una de esas personas que integran el grupo multidisciplinario flaquea o no desarrolla bien su función o su rol dentro del equipo multidisciplinario, pues va a entorpecer y va a afectar el trabajo o el rol que tiene que desempeñar la otra persona. La idea es poder identificar esas personas, las habilidades dentro de ese grupo multidisciplinario, las actividades de las habilidades las que cuenta cada una de esas personas que va a integrar el equipo, para poderlas potenciar y poderlos ubicar. En el caso entonces de los medios de comunicación, porque digamos en el otro sentido los roles son muy parecidos a los que desempeñaría estos actores sociales en la intervención de un plan
en la intervención de un plan operativo, vamos a centrarnos un poco aquí es en la parte de los medios de comunicación y de la comunidad. Los medios de comunicación deben, deben hacer mayor presencia, deben entrar a fortalecer la parte de la difusión. Pero la difusión no solamente es en el sentido de la emisión de los mensajes y la emisión, sino también hacer un seguimiento y hacerlo de manera asertiva. Y ayudar a planear desde las habilidades y desde las herramientas con las que cuenta cada municipio o cada localidad, esos mensajes y esas estrategias de comunicación con las cuales vamos a llegar. Es decir, ayudar a identificar cómo es esa población y cómo son esos hábitos de comunicación de esa población a la cual nosotros queremos llegar con un mensaje o en la cual nosotros queremos influir en el comportamiento. Debe ser un trabajo articulado con los profesionales, con el resto de profesionales que conforman el grupo multidisciplinario. Por esta misma razón, no son unos actores sociales que deben ingresar al final, cuando ya el plan operativo está diseñado, sino que deben integrar o entrar a formar parte de ese grupo multidisciplinario desde el principio. El plan de acción, el plan comunicacional, es un plan que va muy articulado, muy de la mano con el plan operativo para la estrategia IEPI. Entonces, por lo tanto, pues hay algunas acciones que son muy de vigilancia epidemiológica y hay algunas que son muy del perfil de la salud, pero es necesario que, digamos, esos profesionales o esas personas de comunicación que van a, digamos, entrar a fortalecer la parte de comunicación, vuelvo y lo repito, pues conozcan todo el contexto, estén empapados para que sepan cuáles son los lineamientos, cuáles son las necesidades y puedan amoldarse pues como el equipo de trabajo y puedan hacer un aporte que sea realmente productivo a la hora de diseñar las estrategias de comunicación. Entonces no solamente participar en la parte de la creación, por ejemplo, de un programa o hacer solamente el guión, asesorar en el guión de un programa de radio o hacer unos promos y unos comerciales que se van a pasar por televisión o por radio. Es también tener que ese profesional de la comunicación, esa persona encargada de hacer la difusión en los municipios, pues también tenga el conocimiento, todo el contexto para que pueda, digamos, hacerlo de una manera más objetiva y más productiva. La comunidad también debe participar, pero en este sentido la comunidad no es una comunidad pasiva, es una comunidad que se conoce, que se identifica, que se reconoce, que sabe cómo le gusta que le hablen, que sabe qué es lo que necesita que le digan y con la cual nosotros necesitamos validar esos mensajes. Es importante generar cercanía con esa comunidad, crear un sentido de identidad con esa comunidad, hablarle en su propio lenguaje y que ellos entren a agregarle al diseño de la estrategia esos elementos que nos van a dar el enfoque diferencial y el arraigo cultural. Ustedes saben que no es lo mismo hablarle a una población que es ribereña, a una población que es, digamos, más central. Son lenguajes distintos, son dinámicas distintas de comunicación y solamente las vamos a entender cuando nosotros logremos incluir en esos grupos multidisciplinarios a personas que pertenezcan a esas comunidades, porque ellos son los que de alguna manera van a dar la validación de los mensajes. Otro aspecto importante aquí en esta diapositiva y en la identificación de los roles es entender, por ejemplo, que tenemos a la empresa privada y al gobierno central. Digamos que son entidades o son actores sociales que no son propios de la localidad, es decir, tienen alguna actividad o tienen alguna pertinencia, pero digamos no se veían afectados. Y los incluimos acá, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con la sostenibilidad, es decir,
Cuando nosotros generamos un plan de comunicación, cuando diseñamos unas acciones comunicativas para el empoderamiento de la estrategia IEPI, necesitamos que esas acciones sean sostenibles. La sostenibilidad no solamente incluye a la comunidad entendida como la comunidad que son el grupo de pobladores que habitan en un determinado lugar, sino a todas las empresas y todas las entidades que de alguna manera su actividad incide en esa localidad. Entonces, por decir algo, si vamos a hablar, vamos a diseñar una estrategia de comunicación para un municipio eh, del oriente antioqueño, necesariamente deberíamos invitar a participar de ese diseño a personas, por ejemplo, de las hidroeléctricas, porque son personas que de alguna manera tienen una incidencia, tienen su participación o su actividad económica se desempeña allá y de alguna manera son validadores y de alguna manera estas personas también pueden ayudarnos pues como a, a promover la estrategia, de alguna manera también pueden hacer o ingresar recursos económicos y pueden entrar a fortalecer el plan de comunicación desde otras actividades, desde otros puntos de vista, con la difusión, ingresando recursos económicos, fortaleciendo alguna personal, haciendo promoción, identificando líderes. También deberían estar ellos entonces llamados a ser parte de estos grupos multisectoriales de trabajo. Es decir, la sostenibilidad no es solamente, entonces en este proceso de sostenibilidad de estas acciones comunicativas para el empoderamiento de la estrategia, no solamente nos dice que nosotros debemos entender la comunidad no solamente como los pobladores que habitan una región, sino como todas esas personas que de alguna manera tienen influencia en esa zona donde nosotros queremos trabajar. No. Bueno, entonces, ahora vamos a ya identificado entonces cómo son esos actores sociales y cómo vamos a conformar el grupo multidisciplinario con el cual vamos a elaborar nuestro plan de comunicación. Viene una parte bien importante del plan comunicativo, del plan comunicacional y de las acciones comunicativas y es el mensaje. Entonces, el objetivo de una estrategia de comunicación es conseguir que las personas participen de manera activa y bien informada en acciones individuales y colectivas favorables a la salud. Para ello utilizan diversos medios de comunicación que llevan a las personas mensajes adecuados para la salud. Es decir, en ese sentido, entonces es importante que todo el grupo o equipo que se conforme para el diseño del plan comunicacional esté de acuerdo y participe en la elaboración de ese mensaje. ¿Cómo se hace? Se hace elaborando un diagnóstico, identificando cuál es ese problema o necesidad a la cual en la cual debemos trabajar, identificar desde la comunicación, porque una cosa son los objetivos de salud y otras cosas, y otro, digamos, otro aspecto son los objetivos de comunicación, identificar cuál es ese objetivo que se busca, cuáles son las mejores herramientas, cuál es ese público al cual nosotros queremos llegar, cuáles son las herramientas más adecuadas para dar ese mensaje y cuáles son las herramientas que más utilizan ese público al que nosotros queremos llegar para elaborar ese mensaje. ¿Cuál es el lenguaje en el cual, digamos, es más aceptado o tiene más audiencia? Y
Y en ese sentido, entonces es necesario que todo el público, que todo el equipo que participe, pues entonces esté como en sintonía y tengan muy claro cuáles son los objetivos. Me devuelvo un poquito, entonces por eso es importante generar esos roles y tener muy claro como cuál es la coordinación y cuáles son esos subgrupos que van a entrar a fortalecer el equipo de trabajo. Entonces, ya entrando en materia de lo que es un mensaje, digamos que estas son algunas de las definiciones que podemos encontrar de lo que significa o lo que podría ser un mensaje, que es un recado que envía alguien a otra persona, es una aportación religiosa, moral, es el trasfondo del sentido. Bueno, hay hay 8 definiciones y en últimas, un mensaje es todo eso. Los mensajes en saludo, los mensajes que nosotros se pretenden elaborar desde un plan comunicacional, deben de tener un poco de todo esto, de todo lo que nosotros estamos, de todas estas definiciones. No nos debemos casar con una sola, debemos hacer una sinergia de todas estas definiciones porque la idea es que sea entenderlo de una manera muy amplia. ¿Cómo se estructura? Entonces, el mensaje es el alma de la comunicación, de la estrategia de comunicación. Debe estar muy definido cuál es ese objetivo que se percibe, cuál es el comportamiento esperado ante ese mensaje para poder entrar, digamos, como a definirlo y darle como esa forma al mensaje. ¿Cómo se hace eso? Vuelvo y repito, necesitamos tener un diagnóstico de nuestra población. En ese diagnóstico debemos incluir cuáles son esas herramientas comunicativas, esas herramientas para la difusión y para la comunicación con las cuales cuenta nuestra localidad, cuáles de esas son más pertinentes para el público al cual queremos llegar, identificar el público. No es lo mismo elaborar un mensaje para una persona, digamos, del área rural a una persona del área urbana. De ese problema o esa necesidad identificada que nosotros queremos abordar con acciones comunicativas, ¿qué es lo que debe llegarle a las personas? O sea, hay en un problema o en una necesidad identificada, hay muchas aristas, hay muchas eh, dificultades o puntos sobre los cuales nosotros podemos accionar, pero realmente cuáles son de esos las que tienen una incidencia, las que necesitamos nosotros o tienen directa incidencia con el público. ¿Cómo logramos identificar eso? Cuando incluimos a alguien de la comunidad para que nos valide digamos, ese conocer y ese saber. Entonces, por eso, articulando con lo otro, es necesario que en los grupos multidisciplinarios pues, se incluya a gente de la comunidad. Es muy común que cuando se hace una planeación de comunicaciones, digamos, no se debate lo suficiente o no se hace un análisis con estos elementos que acabo de mencionar, el diseño del mensaje se limite o se centre más en la forma y no en la idea. Es decir, entonces lo vamos a hacer en color azul, entonces le vamos a colocar un fondo rojo, entonces tiene que ser el cartel verdecito, cosas que son de forma que si bien inciden y de alguna manera van a generar un impacto, y deben estar pensadas y aprobadas, debe centrarse más en qué es lo que necesitamos decirle a la gente, qué es lo que nosotros necesitamos que este público recuerde, qué es lo que cuál es el comportamiento que nosotros esperamos y cuál es, digamos, el resultado que esperamos. Entonces, hay muchas formas de decir de dar el mensaje. Digamos, la herramienta por la cual vamos a hacer la difusión no importa tanto porque la idea es utilizarlos todos
y digamos hacerle más énfasis en esos que nosotros hayamos identificado que tienen más aceptación por el público al cual nosotros queremos llegar. Pero lo importante es que la idea que nosotros queremos transmitir en ese mensaje sea clara, sea contundente y sea entendible. En ese sentido, entonces, un lenguaje claro, un lenguaje que sea comprensible a todo nivel, no muchas palabras y digamos que sea de fácil recordación. Bueno, vamos entonces a pensar cuáles son los elementos que compone un mensaje. Está el contenido, el lenguaje, el canal o el medio y el tiempo y lugar. Sencillo. ¿Qué queremos comunicar? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cuál es el medio más apropiado y eficaz para hacerlo? ¿Y dónde y cuándo hacerlo? En este sentido, entonces, digamos que no habría mucho que analizar. Es ese análisis previo, ese trabajo, ese trabajo consolidado, esa reflexión y previa con el grupo multidisciplinario la que nos va a dar nos va a resolver estas guías, nos va a resolver estos interrogantes. ¿Qué queremos comunicar? Cuando identificamos el problema, vamos a utilizar como ejemplo la lactancia. Entonces, ¿qué queremos comunicar? Bueno, queremos hablar sobre los mitos de la lactancia, queremos que las señoras entiendan o por lo menos fortalecer en el sentido de que es necesaria la lactancia exclusiva por X tiempo, o queremos que no se que es una actividad que es un acto de amor, que es necesario, bueno, ¿qué queremos comunicar? ¿Qué queremos entrar a fortalecer? ¿Cuál es ese mensaje cuál es ese mensaje o cuál es ese comportamiento que nosotros queremos? Y ya después de eso, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Entonces, este sería, bueno, entonces lo vamos a hacer con una canción, lo vamos a hacer a través de un programa de radio, lo vamos a hacer con un vocero, vamos a utilizar la voz de un experto, un validador. ¿Cómo será la mejor manera? Más en otra teleconferencia, en la próxima teleconferencia vamos a ver las estrategias. Y en ese sentido, cuando hablamos del lenguaje y de canales y medios, la idea es también hacer algo como no solamente no casarnos solamente con una idea o con un estilo, sino tratar de utilizar y alternar varios. En otro sentido, o otro aspecto que hay que tener en cuenta en el lenguaje es identificar como cuál es la dinámica de comunicación de ese público al cual nosotros le vamos a llegar para que sea una cosa más cercana y genere identidad y pueda generar ese espacio de reflexión. El canal del medio, pues entonces cuáles son esas, digamos, hábitos de comunicación del público y el lugar, el tiempo y el lugar. Eh, hay momentos de la actividad social que pues van a ser más propicios para llegar con ciertos mensajes. Eh, un ejemplo muy cercano es toda esta campaña de pólvora y de prevención para el manejo de la pólvora, para el no uso de la pólvora, pues tiene, digamos, cobra más sentido y tiene más fuerza en la época navideña, porque digamos, es el tiempo y el lugar donde es más común que se utilice la pólvora. Sin embargo, se debe hacer pues como un fortalecimiento y los mensajes se repiten durante todo el año, pero se hace un trabajo como con más ahínco, es un trabajo como más fuerte, más constante durante esa época, entonces también es como identificar esos momentos claves locales, mm, que también puede ser, digamos, en el contexto departamental o nacional, pero hay momentos que son claves durante la, la dinámica de la comunidad que nos van a permitir hacer ese fortalecimiento o, digamos, llegar de una manera con más impacto a la población. Por ejemplo, un festival infantil, las fiestas municipales,
algunos eventos que sean veredales, pueden ser un espacio propicio para, digamos, hacer la difusión de estos mensajes. Otro aspecto importante, estos son otros elementos a considerar, pero antes de esto quisiera también tener en cuenta, o quisiéramos una pequeña, hacer como una pequeña reflexión, que la idea cuando estemos estructurando el mensaje, pues seguramente no vamos a decir nada que no se haya dicho antes. Y es importante entonces en este sentido que hagamos un análisis o una ficha técnica de cuáles, si es un problema que tenemos en la población, pues entonces seguramente se habrán hecho otras acciones comunicativas para entrar a intervenir en ese problema. Entonces es muy importante que no los descartemos, sino que a partir de lo que ya se ha hecho empecemos a analizar con el equipo multidisciplinario cuáles son como esas, qué ha pasado con esas campañas. Entonces podríamos hacer en ese sentido una ficha en la cual podemos conocer, en la cual identifiquemos cuál es el tema de la campaña. Entonces, en este sentido es conocer el tema principal o el eje de esa campaña, cuál es el objetivo, entonces cuál era la finalidad de esa campaña, cuál era la cobertura, el tiempo de difusión, al público al que iba dirigido, los medios utilizados, la intencionalidad, el mensaje y la inversión. Todos estos elementos los debemos entrar a analizar con el equipo multidisciplinario para mirar cuáles son los pros y los contras y qué pasó con esa campaña. Si fue buena, entonces cuáles elementos podemos retomar y, digamos, readaptar para el plan comunicacional que se va a implementar y cuáles elementos estuvieron en contra y qué pasó. Digamos, si era por el medio utilizado, entonces, bueno, claro, una campaña muy interesante, unos mensajes muy buenos, pero solamente eran posibles por Internet, lo cual de alguna manera puede limitar al público al cual nosotros le podemos llegar. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esos mismos mensajes que eran en un medio virtual, pues hacerlos en otro medio como la prensa, la radio o la televisión? Otros elementos a considerar entonces es la identificación del público. Hay dos tipos de público, un público primario que es en el cual nosotros queremos incidir directamente y hay otro público secundario que es un grupo que que igual necesita, al cual nosotros necesitamos llegarle con el mensaje y que de alguna manera va a incidir en la adopción de esos objetivos. Aquí dice conductual, pero entendamos que conductual va más en el sentido de empoderamiento y que nos va a ayudar a reforzar el mensaje o el comportamiento. El mensaje principal es una idea concreta, que sea atractiva, de fácil recordación y que puede variar de acuerdo a las necesidades de la intervención. Entonces se habla de mensajes que en una primera etapa son de introducción, donde se dan más elementos, donde son un poco más largos. Hay mensajes que son de sostenimiento y hay mensajes que son de educación. Entonces, de acuerdo a cada una de las etapas en las cuales nosotros estemos elaborando el plan comunicacional, pues entonces, digamos, se van a restringir algunos elementos, pero lo importante es definir cuál es el mensaje central y que ese sí permanezca. En la primera fase, normalmente lo que se hace, digamos, desde la publicidad es que se dan más elementos para que, digamos, darle introducción y un contexto a las personas y se genere como esa expectativa. Después, una vez que se dan todos estos elementos, entonces se queda el eje central de ese mensaje y ese es el que va a entrar o ese es el que permanece en el tiempo. Y digamos que es el que va a reforzar los otros mensajes que nosotros elaboremos. La idea es que que con ese mensaje podamos generar algo en la persona y es no solamente darle un conocimiento, sino que a partir de ese conocimiento se genere una conducta. Hablamos de conducta, vuelvo y repito, más teniendo en cuenta es el empoderamiento, es saber que yo conozco algo y que con eso que conozco voy a hacer algo, voy a pasar del saber al hacer. Y por último, pues están los mensajes de apoyo, que son mensajes que van a generar confianza y van a interactuar con el público, son frases cortas, pegadizas. Recordemos, por ejemplo, ni pío, sin condón ni pío,
Esos son mensajes que se van quedando y porque tienen, digamos, son mensajes muy cortos que generan cercanía, son frases corticas, son mensajes que no tienen muchos elementos, no tienen muchas palabras y que pueden generar, digamos, y que están acompañados de una imagen que pues genera recordación. Bueno. Ya casi para terminar entonces, vamos a estructurarle un mapa temático con el cual nosotros podemos identificar cuáles son esos sí y esos no que nosotros podemos desarrollar para la elaboración de los mensajes. Entonces, uno es identificar qué queremos comunicar, es decir, definir cuál es esa necesidad o problema sobre el cual vamos a trabajar y eso qué queremos nosotros, cuál es el resultado, cuál es el comportamiento esperado, qué es lo que nosotros necesitamos que se genere. Si es un comportamiento, si es que la gente acuda más al control prenatal, en fin, qué es lo que nosotros queremos que se genere. De eso y entonces, de ese qué queremos comunicar, identificar cuáles son las ideas claves viables, cuáles son las no viables y cuáles son las ideas que van a acompañar la campaña social. En las ideas claves no viables son aquellas que pertenecen o que tienen más, son comportamientos o dependen más de unas acciones internas y, digamos, de unas decisiones que no tienen tanta incidencia, que si bien tienen o influyen en el público, digamos, no tiene incidencia en el comportamiento de las personas o en ese resultado. Entonces, son más acciones internas. Y esas ideas claves son esas acciones o son esas acciones que tienen más incidencia en el comportamiento de las personas, son esas cosas que son más fáciles de abordar desde el público. Esas ideas claves son las que nos van a ayudar a reforzar cuál es el lema de apoyo y las ideas de la campaña social son las que nos van a dar, la clave o las pautas para el lema principal y nos van a ayudar a identificar qué es lo que nosotros podemos hacer. Aquí entonces volvemos, esto es también tomado de una experiencia de El Salvador y habla, en este sentido, habla pues como este sí es de la lactancia materna, entonces cuál es el comportamiento deseado, cuál es el público primario, cuál es el público secundario, cuál es el mensaje principal y cuáles son los mensajes de apoyo. Es decir, hay que tener un objetivo claro de qué es lo que nosotros esperamos que suceda con ese mensaje que nosotros estamos dando, a las personas a las que en primera instancia debe llegarle ese mensaje y por lo tanto es pensando en ellos en los que vamos a diseñar el mensaje, que ese mismo mensaje les sirva de refuerzo para el público secundario, o sea, aquellas personas o agentes que nos van a ayudar a promover y a fortalecer el mensaje. Diseñar entonces, teniendo en cuenta estos tres elementos anteriores, diseñar ese mensaje en el cual genere recordación, que sea fácil, que sea claro, que sea cercano. ¿Y cuáles son los mensajes de apoyo? Estos mensajes de apoyo son los que, digamos, van a entrar a fortalecer esta idea principal. Como pueden ver, entonces el mensaje principal tiene directa relación con el comportamiento deseado y el mensaje de apoyo es un mensaje donde nos va, digamos, como a argumentar por qué es el porqué de ese mensaje principal. Aquí entonces les comparto los links de los textos guía donde ustedes pueden encontrar más información sobre estos dos temas, mensajes y roles. Y quedamos entonces ya abiertos a las preguntas o inquietudes o comentarios que ustedes tengan sobre el tema. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que esta teleconferencia es una realización de Nacer, Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia con el apoyo de la Secretaría de la Protección Social y de la Salud de Antioquia. Muchísimas gracias por participar.
Gracias, Milena. APS de apartado, le respondo. Las diapositivas quedan disponibles. Ya le vamos a compartir el enlace en la ventana del chat y pueden también reproducir la teleconferencia en ese mismo link. Ahí pueden ver. Esta teleconferencia la pueden visualizar a partir de mañana en las horas de la tarde, pero en ese mismo enlace que les vamos a compartir también pueden ver no solamente esta, sino las otras teleconferencias que desde acá se han dado para fortalecer este tema. Entonces, por lo tanto, si alguien quiere revisarlas o quiere repasar los contenidos anteriores en ese enlace que les vamos a compartir, pues lo pueden visualizar. Eh, Dándole respuesta a la persona que nos está solicitando los links para los textos guía, ya se los vamos a compartir en la ventana del chat para que puedan acceder de ahí y fortalecer o complementar con la información. Muchas gracias a todos los comentarios, muchas gracias por la evaluación positiva. Les vuelvo y les repito, esta teleconferencia y las otras teleconferencias van a quedar en el enlace que les vamos a compartir. Ahí pueden ingresar, en el enlace que les compartimos, ahí pueden ingresar y pueden ver todo el ciclo de capacitación. A Drapaulit Keys, claro, en este momento estamos para resolver las dudas y las preguntas que surjan a raíz de este tema. Con mucho gusto quedo entonces atenta para responderlas en la medida de lo que me sea posible. Estoy pendiente entonces de que me las escribas por el chat para que las podamos compartir y socializar con el resto de las personas que asisten a la teleconferencia. Puede hacer una o las preguntas que considere pertinentes y les repito, entonces en el enlace que les compartimos pueden ingresar para ver no solamente esta teleconferencia, sino el resto de teleconferencias que se han dado durante este ciclo. En sí, en esta dirección electrónica que les compartimos hay un enlace. En ese enlace hay un link donde pueden ver las teleconferencias en diferido. Ahí pueden, como les repito, pueden ver no solamente esta, sino todas las teleconferencias que hemos realizado desde este convenio y las pueden ver cuantas veces deseen. Solamente le tienen que dar clic ahí y pueden revisar todas las teleconferencias. A las personas que de alguna manera no pudieron acompañarnos en las dos teleconferencias que hicimos para el fortalecimiento del plan comunicacional en diciembre, pues ahí las pueden revisar, hablando de IEP y Estrategia Combi, para que puedan, digamos, tener como el contexto inicial sobre el cual vamos a estructurar las siguientes dos teleconferencias que vamos a realizar en el tema de fortalecimiento de comunicación. Gracias, Pauli. Gracias, Pauli, por la pregunta. Pauli Kiss, la pregunta. Ella nos dice que si es multidisciplinario o es intersectorial. Es decir, es en los dos sentidos. Necesitamos incluir profesionales de varias áreas, no solamente del área de comunicación y profesionales del área de la salud,
también tiene cabida antropólogos, también tienen cabida educadores, también tienen cabida sociólogos, personas que de alguna manera tengan incidencia en el tema local y con un conocimiento para desarrollar el plan comunicacional desde diferentes enfoques, pero también es intersectorial porque no solamente vamos a utilizar un grupo de pues un grupo o unas personas específicas, sino que esto tiene que ver más es con el sentido de sostenibilidad y de comunidad, pero comunidad ampliada no solamente al grupo de pobladores que residen en un grupo, en una zona, en un lugar, sino ese grupo de entendida comunidad como todas las personas que inciden, ya sea por su actividad económica o por diferentes causas en esa zona o en esa localidad. Entonces, es en los dos sentidos. Necesitamos distintos conocimientos y necesitamos de distintos sectores. Necesitamos gente del sector económico, del sector estatal, del área de la salud, del sector privado, de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones o cooperativas, de todos los actores. Entonces es como en el doble sentido. Lo que pasa es que, digamos, en el contexto o en los contextos en los cuales nosotros eh, en los cuales se desarrollan o se desenvuelven nuestros municipios, pues no vamos a encontrar, digamos, no los vamos a encontrar como tan separados o tan diferenciados. Los vamos a encontrar, digamos, que pueden cumplir eh, con las dos características, que sean multisector, que sean de un sector específico y que también sean, digamos, de un área específica del saber. Espero que con esto les haya podido dar respuesta a la inquietud de Drapauliski. Bueno, en este momento les vamos a compartir el enlace donde pueden, y les pedimos el favor de que así lo hagan, el registro de asistencia a la teleconferencia. Esto es importante para nosotros. De igual manera también pueden hacer sus comentarios adicionales. Nos estaban preguntando algunos de los asistentes de cuál es el correo electrónico. Quisiera que me hiciera la claridad de cuál correo electrónico quisiera puntualizar, si es el de la oficina de Nacer o si quiere algún correo electrónico distinto, o cuál sería el sentido de tener esa dirección electrónica para poderle dar una orientación. Siguiendo con Paula, entonces, sí, digamos que es entender como la dinámica en la cual funcionan los municipios y el lugar o la localidad en la cual nosotros sobre la cual nosotros vamos a diseñar ese plan comunicacional. Entender cuáles son esos actores sociales, visualizándolos como líderes, como organizaciones y personas individuales que tienen alguna influencia y que pueden, digamos, promover e incidir en la toma de decisiones y en el diseño de la estrategia. Es intersectorial, efectivamente, porque no son solamente del grupo de la salud o el grupo de comunicaciones, sino que necesitamos reunir varias especialidades y varios sectores porque todos tienen pertinencia y de alguna manera ellos van a entrar a fortalecer distintos campos para la elaboración del plan comunicacional. Pero también es multidisciplinario porque no solamente lo vamos a realizar entre comunicadores y agentes de salud, sino que necesitamos incluir necesariamente personas de otras áreas del saber para que puedan fortalecer la elaboración de ese plan comunicacional y nos permitan hacer la validación desde lo que cada profesional sabe desde su área. También es importante, quiero recalcarlo, que hablamos mucho de profesionales, pero no es una condición necesaria, es decir, la comunidad o esos representantes de la comunidad no necesariamente son profesionales, pero sí son personas que nos van a entrar a fortalecer mucho el diseño de esas acciones de comunicación, porque finalmente ellos son esos como referentes sobre los cuales nos van a indicar
cuáles son esas cosas que mejor, esas acciones que mejor funcionan con un determinado público o una determinada población. Paula, es dando como haciendo referencia a su comentario, entonces, en algunos municipios ya hay unas mesas de trabajo por la mujer y la infancia. Esas, si ya están conformadas, son unos espacios válidos para empezar a hablar de la elaboración del plan comunicacional. Como les digo, como les expliqué en la primera parte de la teleconferencia, el plan comunicacional no es un tema desarticulado del plan operativo para la implementación de la estrategia IEPI, es un ingrediente adicional y es un ingrediente que si bien no está, digamos, como de alguna manera señalado como una condición como un requerimiento, es una condición necesaria que debe es un plan necesario que debe acompañar toda la estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia IEPI tiene un alto componente de transformación social, porque necesitamos o se centra más en la promoción y en la prevención, y aunque tiene un aspecto o un factor curativo, pues necesitan mucho como de esa validación y ese empoderamiento de la comunidad. Entonces, todos esos escenarios donde nosotros podamos empezar a plantear o a desarrollar o diseñar el plan operativo para la implementación y el empoderamiento de la estrategia IEPI, pues son esos espacios en los cuales nosotros debemos aprovechar para empezar a también diseñar ese plan comunicacional que va a acompañar la implementación de la estrategia IEPI. El compost puede ser uno, pero también los municipios que no tengan esas mesas de trabajo o las redes de trabajo, pues pueden empezar a fortalecer otros espacios. Obviamente se necesita una coordinación, se necesita tener eh, el acompañamiento de las direcciones locales de salud, porque estas son acciones que no solamente van a entrar, no solamente van a entrar desde un grupo desarticulado, sino que se necesitan acciones complementarias, es decir, el fortalecimiento de unos servicios, el fortalecimiento de unos profesionales de la salud, algunas acciones políticas y algunas acciones sociales. Entonces sí debe tener pues como una característica intersectorial y también multidisciplinaria, pero los espacios, el espacio, digamos, los propicios, cuando ya se tiene una red o una mesa de trabajo para acompañar las estrategias de la mujer y la infancia, pues esos serían como los espacios porque ya la gente está más sintonizada, digamos, está sensibilizada y tiene una idea clara de cuáles son esos problemas o necesidades sobre las cuales va a trabajar. Pero en caso de que no exista o que no se haya conformado, pues entonces la idea es hacerla, pero desde ese trabajo sinérgico que se hace también para el plan operativo de la estrategia IEP. Bueno, a la compañera Paula, y para darle respuesta pues al resto de las personas que asisten a la teleconferencia, sí vamos a hacer un, un es- una teleconferencia, va a estar destinada para que hagamos un simulacro o expliquemos como cuáles son ese paso a paso del diseño del plan comunicacional para el empoderamiento de la estrategia IEP. Entonces, desde acá se ha diseñado una guía que es más como una herramienta en la cual se van a dar como un paso a paso, unas pautas claves con las cuales el grupo de trabajo pues va a tener seguramente elementos para empezar ese diseño, que obviamente debe ser local y debe tener ese enfoque de cada municipio y esas características que son propias de cada municipio. Entonces sí se va a hacer un ejercicio
le invitamos entonces a que nos siga acompañando que nos sigan acompañando no solamente Paula, sino el resto de personas que nos acompañan hoy en la teleconferencia, para que asistan a las siguientes teleconferencias y que ahí se va a dar pues como cuáles son esos mensajes, cuáles son, cómo se debe, como cuál es la sugerencia para desarrollar ese plan comunicacional. eh, Saben que la invitación está abierta no solamente para agentes de comunicación, sino para todos los actores sociales, médicos, enfermeras, maestros y personas y todas las personas que trabajan o tienen alguna incidencia en el trabajo por la mujer y la infancia. Eh, de igual manera, se va a hacer ese documento va a estar acompañado con un instructivo y les va a llegar en próximos días para que puedan, digamos, como tener una idea de cuál es nuestra sugerencia para elaborar el plan comunicacional. Entonces, igual aquí estamos para darles la asesoría y la asistencia en caso de que así ustedes lo consideren pertinente y nos pueden eh, dar hacer sus comentarios o referenciar sus dudas en el correo electrónico que vamos a anexar a continuación a continuación en la ventana del chat. En ese momento, entonces les estamos compartiendo los enlaces a los que pueden, las direcciones electrónicas, perdón, a las cuales pueden ingresar para obtener información adicional sobre este tema de roles y mensajes. Eh, También les vamos a compartir el correo electrónico de Nacer en caso de que alguno de los participantes quiera hacer pues una eh, consulta, algún comentario o quiera tener un contacto, digamos, más en privado para alguna pregunta o asesoría sobre el tema. Bueno, también quiero entonces aprovechar este espacio para anunciarles que digamos, en el marco de este trabajo que estamos realizando, el próximo 24 de enero y el 18 de febrero vamos a realizar dos talleres presenciales para el fortalecimiento precisamente de este componente de comunicación se requiere para el empoderamiento de la estrategia IEPI. A sus correos electrónicos oportunamente entre hoy y mañana les va a estar llegando la invitación y la forma de inscripción para quienes estén interesados en desarrollar o fortalecer este componente, puedan o se inscriban y puedan participar y acceder pues como de esta capacitación. De igual manera, dando como de alguna manera respuesta a la inquietud que nos hacía la compañera Paula sobre el acompañamiento y la asesoría, también les cuento que del convenio se priorizó el trabajo en algunos municipios. Oportunamente les vamos a informar cuáles son para hacer una asistencia, unas visitas de asistencia y asesoría técnica en la implementación y en el diseño del plan comunicacional para el empoderamiento de la estrategia IEPI para la movilización social. Entonces, a quienes estén interesados o si tienen alguna duda puntual, ya tienen el correo electrónico al cual pueden dirigir pues como sus inquietudes y si tienen alguna, digamos, duda puntual sobre estas asesorías o sobre el taller, también lo pueden hacer ahí. La idea es que se pueda fortalecer el componente de comunicación
que es muy importante para, digamos, el accionar consecutivo que se requiere y para lograr el impacto que persigue la estrategia IEP. Les recuerdo entonces que los talleres van a ser el 24 de diciembre en Medellín y el 18 de febrero en Chigorodó. La idea es que las personas que estén más cercanas, ya sea al municipio de Medellín o al municipio de Chigorodó, pues puedan asistir. No necesariamente son comunicadores, como vemos es una estrategia que es multisectorial y multidisciplinaria, y entonces pueden asistir representantes o otros actores sociales que también tienen pertinencia en la elaboración de los planes de comunicación y en el diseño de los mensajes, y que también pueden resultar favorecidos con este fortalecimiento que queremos hacer desde este convenio de trabajo. De igual manera, las visitas también van a tener este mismo componente de fortalecimiento y en el cual pues queremos de alguna manera priorizar el trabajo en algunas localidades. Les repito, está el correo de Nacer en las ventanas de sus chats y pueden direccionar ahí sus preguntas en caso de que tengan alguna duda puntual.